por la Educación es una institución con la que hablamos periódicamente. La verdad que hacen un montón de informes y van publicando estos resultados. Está buenísimo porque bueno, nos permite ir conociendo un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de educación, por lo menos en nuestro país. Y esta vuelta se unieron con la Flaxo, que bueno, que como decía antes, es una entidad muy prestigiosa, que tiene que ver con la educación, con etapas formativas y demás. Se pusieron a investigar la terminalidad educativa de los estudiantes secundarios. Resulta que ha aumentado esa terminalidad, esto es una buena noticia. De todas maneras, para lo que era la Argentina hace algunos años atrás, hoy está en una situación, no sé, ahora vamos a hablar con un especialista y él me dirá, a mí me parece que hemos bajado en el ranking regional con mayor índice educativo per cápita, pero no lo sé. Vamos a preguntarle a Tomás Besada, él es analista y economista de Argentinos por la Educación, y bueno, muy amablemente nos ha vuelto a atender, así que se ve que no le hemos dado mala impresión. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Che, bueno, un poco es esto, ¿no? Estaba leyendo el último informe que han dado a conocer, que se publica hoy desde Argentinos junto con Flaxo, y bueno, y hay ahí un aumento de terminalidad educativa de la escuela secundaria, y yo digo, es una buena noticia, pero en la región que estamos, octavos, novenos, antes no éramos como el país más educado de la región. Sí, total. Bueno, primero un dato alentador es eso, ¿no? Sí. El último dato que tenemos es que casi el 75% de los jóvenes de entre 19 y 24 años termina el secundario en nuestro país, lo cual es una buena noticia dentro de tantas que veníamos dando, quizás Tal no tan cual, alentadoras ¿no? como esta. Entonces está bueno dar una buena noticia en ese sentido de que cada vez más jóvenes terminan el secundario en Argentina, y nosotros sí vimos la evolución entre 2014 y 2024 y aumentó 12 puntos porcentuales. Lo cual eso está bueno para tener en cuenta de que se están llevando a cabo políticas y demás que hacen que los jóvenes terminen más el secundario. Respecto a después la comparativa regional, bueno, ahí ya no somos el faro del mundo educativo como lo solíamos ser antes. Tal Ahora cual. estamos más o menos a mitad de tabla. Ocupan lugar Chile y Perú en el primer puesto y primer y segundo, en donde ahí en el 90% de los jóvenes de 19 y 24 años terminan el secundario, es decir, 9 de cada 10 lo terminan, y nosotros, bueno, 75%, que es un porcentaje alto, pero bueno, estamos después, Pero estamos detrás claro. de Ecuador y Colombia también. Entonces, Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque Argentina supo tener un porcentaje mucho más elevado, ser el número uno, como decíamos, y ahí contrastan dos modelos totalmente distintos, como es el argentino y el chileno. Y vos sabés que en esta etapa histórica que vivimos, donde lamentablemente se pone a la educación pública en tela de juicio desde el Estado mismo, digamos, yo no sé si es una buena o una mala noticia que un país privatista de la educación como lo es Chile termine estando en el número uno, porque le termina dando argumentos a aquellos detractores de la educación pública, desde mi punto de vista, por supuesto. Digo, ¿te hace ruido eso? sí. No, o sea, sí, comparto tu mirada, pero quizás la gran diferencia que tiene en Chile, y quizás ahí sí es un modelo a seguir, ¿no? Después podemos debatir a favor, en contra de la privatización y demás, pero sí quizás algún aspecto que tienen bueno de ellos, funciona forma, son los datos, y es los sistemas de información, y creo que ahí es donde nos sacan un montón de ventaja, porque ellos, teniendo con un buen sistema de información, pueden hacer políticas educativas para mejorar mejor la enseñanza, ¿no? Cosa que en Argentina recién ahora estamos en el último tiempo teniendo mejores datos, con mayor frecuencia y demás, y eso nos saca de distancia, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia, sin hablar de temas de modelos privados o estatales, ¿no? Creo que ellos ya cuentan con tener con información nominal de los estudiantes, de ver trayectorias educativas. Creo que eso es un buen ejemplo a seguir, y creo que es algo que podemos capitalizar de ellos y adaptarlo a nuestra educación, que es pública y tiene un sistema mucho más híbrido en ese sentido. Tal cual. Che, la otra cara de la moneda de este informe, obviamente es un informe integral y toma diversas variables, pero me parece que la parte que contrasta con la buena noticia de que termina aumentando la terminalidad educativa en el nivel secundario es que, como veníamos hablando sobre otros informes previos, sigue siendo el mayor, no sé si el mayor, pero un gran problema, la brecha económica, porque quienes más terminan la escuela son los chicos cuyas familias tienen un nivel adquisitivo superior, y a medida que ese poder adquisitivo va disminuyendo, también va disminuyendo el porcentaje de chicos que terminan la secundaria. ¿Esto es así?
Sí, tal cual, es tal como decís, y es algo que después del dato alentador ese es el próximo desafío que tengo que trabajar en los próximos años, ni siquiera años, en los próximos meses ya empezar a trabajar Claro. para achicar esa brecha, ¿no? Por desigualdad social, y un poco lo que decías, ¿no? Nosotros encontramos que en Argentina el 90% de los jóvenes de los sectores más ricos terminan la secundaria, mientras que en los sectores más vulnerables es el 60%. Claro. Hay casi 30 puntos de diferencia entre los hogares más ricos y los sectores más pobres, que hay que empezar a trabajar, ¿no? Porque la idea es que no sea esa desigualdad tan marcada, pero bueno, lo cierto es que si tomamos la evolución, bajamos esa brecha, pasamos de un 44 a un 30, pero Claro. bueno, sigue siendo una brecha bastante significativa, y creo que ahí está el desafío, más que nada empezar a trabajar, enfocar en las estrategias en los sectores más vulnerables, ¿no? Que son los que más en el fondo necesitan del certificado de título secundario para poder alcanzar nuevas oportunidades laborales, mejores ingresos y Claro. demás. Tomás, ¿qué tal? Federico te saluda. Hola, Federico. Una pregunta simplemente, porque bueno, vos das el dato acá de 19 a 24 años, y la pregunta es cómo, te pregunto cómo terminan el secundario, porque se supone que ya el secundario tradicional por ahí les quedó muy atrás, fueron a una escuela nocturna, hicieron un plan tipo fines que van desapareciendo también y en su momento eran importantes, Sí. lo hacen a distancia, lo hacen yendo presencialmente. ¿Tiene información sobre eso? Que me parece que también da cuenta de cómo. Sí, bueno, es súper interesante. No lo tenemos desagregado en el informe, pero porque nosotros agarramos acá toda la bolsa Sí. de colegios secundarios, tanto los que son el sistema formal como aquellos que están más rezagados y después lo hacen en un instituto por fuera y demás. Acá agarramos la bolsa, pero es súper interesante y quizás está bueno para empezar a indagar en el cómo termina el secundario y en el cómo no solo en la modalidad, sino también en cómo es la calidad de estos aprendizajes, ¿no? Sí. Que es algo que próximamente estaremos sacando un informe, porque lo importante es ahora es que, bueno, termina el secundario, pero con qué la calidad de estos aprendizajes, cómo llegan parados a los que quieren hacer una carrera universitaria con los conocimientos que deberían tener en, por ejemplo, en lengua y matemática, ¿no? Porque Claro. hay otro indicador que es que los chicos lleguen no solo en tiempo, sino también en forma a los aprendizajes esperados. Entonces ahí esos próximos informes van a indagar por ese lado. Claro. Sí, está bueno Sí, porque claramente hay un problema de que por ahí no lo hacen en el tiempo y forma, y después hay una solución. Bueno, esa solución hay que ver cuál es también, porque Claro. se Y por eso están es diferenciando importante muchos tener el planes. dato, ¿no? Ujú. Tal cual. Che, Tomás, hay un tema que a mí me genera una gran duda, porque yo soy un convencido de que los lugares donde más educación hay, con esto ya cerramos y te dejamos tranquilo, donde los lugares, digo, los países que más y mejor educación tienen, terminan siendo países digamos, más exitosos en términos económicos. Y muchas veces nos encontramos con discursos que prácticamente te dicen que la educación es una carga para el Estado y que eso no tendría que estar a cargo del Estado y demás. Estos son los mensajes de estos últimos tiempos, y ya no solo en la Argentina. Desde tu experiencia, con los datos que vos manejás como analista y como economista, digamos, ¿la educación termina siendo una carga económica o termina favoreciendo económicamente a un país, a una provincia? No, es más, y es tal cual, no es una carga, sino más bien una inversión, ¿no? Que tienen que tomar los países, y es importante que los países se tengan que tener en cuenta como eso, ¿no? Y creo que la opinión pública tiene que empezar a rotar más como una inversión en educación, porque son, en definitiva, la educación es prácticamente todo, ¿no? Un país empieza a tener, son las bases de los cimientos de un país, y después si tenemos mejor capital humano, tenemos mejores profesionales con mejores aprendizajes y también con un capital humano creativo y también. Entonces creo que la inversión en el último tiempo tiene que empezar a hacer mucho más de lo que viene siendo ahora, y creo que próximamente ahora, cuando después en septiembre se manda el presupuesto, hay que verlo de cerca, ¿no? Cuál es el presupuesto destinado a educación y ver en qué se estaría destinando los fondos y demás, no solo en la parte de infraestructura, sino también en la parte de recomposición salarial de los docentes, porque en definitiva son también los que van a estar al frente de las aulas. Entonces creo que la inversión en educación es necesaria como motor del país en general. Tomás, te agradecemos mucho, nos tiraste alguna buena noticia, otra no tan buena, y bueno, y fuimos analizando un poquito esto que tenemos, que en definitiva es lo que nos permite, nada, continuar como una sociedad, ¿no? Digamos, un pueblo que no está educado muy difícilmente pueda convivir, ¿no? Como sociedad, y está buenísimo que podamos debatirlo y tomarlo desde esos lugares, ¿no? Porque, bueno, nada, a veces se piensa en esto, que si hay paro, que si no hay paro, que si la escuela tiene agua, no tiene agua, y la verdad que es mucho más grande que esos escollos, esos palos en la rueda que la educación lamentablemente tiene que seguir afrontando. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto.
Un abrazo y muchísimas gracias por darle también espacio a temas de educación. No, por favor, nos encanta. Abrazo fuerte. Tomás Besada, Argentinos por la Educación, junto con la Flaxo, con el último informe que han publicado, ha salido publicado hoy, y entre ayer y hoy en realidad, y bueno, y tiene que ver con esto. Más chicos terminan la escuela, pero sigue siendo la brecha económica el principal problema. Los pibes cuyas familias menos ganan, menos terminan la escuela y menos posibilidades tienen de salir de esa situación de pobreza, de indigencia en muchos casos, de relegamiento social. La verdad que ahí es donde tenemos que seguramente poner un acento para que esto no siga profundizándose. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar con gente de la Flota Amarilla. Así que quédate ahí, que todavía nos falta un poquito para terminar el programa de hoy. Hasta la hora 2 estamos.